Hola, en este video tutorial estudiaremos el concepto de distancia cuadrática de Mahalanobis y mostraremos su cálculo directamente a partir de su definición y mediante el uso de los programas SPSS y RStudio. La distancia cuadrática de Mahalanobis es una función que permite determinar la distancia entre dos individuos definidos por p variables, en donde se toman en cuenta las covarianzas de las variables que definen a las componentes de dichos individuos o puntos. Dentro de las aplicaciones más comunes en donde dicha distancia es requerida, tenemos a detección de puntos atípicos multivariantes. B. Construcción de clústeres o conglomerados. En este tutorial realizaremos los cálculos por tres vías distintas. A. Usando directamente la definición. B. Usando el programa estadístico SPSS. Y C. Usando el programa RStudio y un script de elaboración propia. Matriz de datos. Una matriz de datos X es una matriz numérica de orden n por p que recoge la información p variante asociada con n individuos. Aquí estamos mostrando la forma que presenta una matriz de datos. Las columnas son valores de las variables y las filas las componentes de cada uno de los n individuos que participan. Dicho de otra forma, x sub j es el vector columna que contiene los valores correspondientes a la variable x sub j. X super y es el vector fila que contiene los valores correspondientes al iésimo individuo. El centroide es un individuo hipotético cuyas componentes están formadas por las medias aritméticas de cada una de las variables en juego. Distancia de Mahalanobis. Sea m sub n por p una matriz de datos. La distancia cuadrática de Mahalanobis entre los individuos I y J, que denotamos por Mahal paréntesis y coma J, es el valor que resulta de aplicar el siguiente producto matricial, en donde S sub IJ, el término genérico de la matriz S, es la cuasi covarianza entre X sub I y X sub J. Obviamente que esta definición es válida siempre y cuando la matriz S sea no singular, es decir, admita una matriz inversa. La distancia cuadrática de Mahalanobis del iésimo individuo al centroide de la matriz lo designamos como Mahal I y es un caso particular de la definición anterior. Observe la diferencia, esta tiene dos argumentos y esta tiene uno solo. La expresión anterior permite calcular la distancia cuadrática de Mahalanobis entre cada individuo y el centroide por separado. Sin embargo, la diagonal de la matriz que estamos mostrando en pantalla, siendo I sub n la matriz identidad de orden n y J sub n la matriz formada por n unos, nos da todas las distancias de cada individuo al centroide. A continuación mostramos un ejemplo resuelto parcialmente a mano, ya que hemos utilizado algún programa que contemple operaciones matriciales, tales como Excel,
Scientific Workplace, Wolfram Matemática, entre otros. Consideremos la siguiente matriz de datos formada por 6 individuos y 4 variables. Los 6 individuos son los 6 vectores fila que estamos mostrando en pantalla. Las 4 variables están definidas por los 4 vectores columnas. La matriz de cuasicovarianzas muestrales viene dada por la siguiente expresión. Observe que hablamos de cuasicovarianza porque el denominador en lugar de n es n-1. El centroide de la matriz de datos es el siguiente vector fila formado por las medias aritméticas de cada variable. La distancia cuadrática de Mahalanobis entre los individuos 1 y 3 es por definición esta expresión. Sustituyendo x super 1 y x super 3 por sus valores y utilizando pues la matriz S, se tiene en definitiva que la distancia cuadrática de Mahalanobis entre los individuos 1 y 3 es igual a 9,7919. Ahora, la distancia cuadrática de Mahalanobis entre el individuo 4 y el centroide es, por definición, la siguiente expresión, siendo C, pues, este vector y x super 4 este. Y por lo tanto, aplicando el concepto, se tiene que esa distancia del individuo 4 al centroide es 3,77667. Ahora vamos a hallar todas las distancias cuadráticas de Mahalanobis de cada uno de los individuos al centroide. Entonces definimos la matriz y densidad de orden 6, la matriz de puros unos de orden 6, la matriz de datos X, la matriz de cuasicovarianzas muestrales, y aplicando esta fórmula obtenemos este vector columna que representa las distancias cuadráticas de Mahalanobis de cada individuo al centroide. Como se observa, la obtención de las distancias cuadráticas de Mahalanobis hechas a mano es un tanto pesado, máxime cuando se tienen muchos individuos y o variables. En la práctica se usa algún programa estadístico que faciliten los cálculos. En este tutorial explicaremos el uso del SPSS y de RStudio para tales fines. Vamos a dar una sinopsis del uso del SPSS y posteriormente vamos a aplicar el ejemplo 1 con dicho paquete. El programa estadístico SPSS nos permite hallar distancias cuadráticas de Mahalanobis, pero no de una forma tan directa. Supongamos que tenemos entonces una matriz de datos y tenemos las vectores columna x1, x2, x sub p. Debemos conformar ahora una variable auxiliar que le podemos dar cualquier nombre. En el tutorial le he llamado AUX. A continuación solicitamos en el programa una regresión lineal múltiple usando como variable respuesta o dependiente a la variable auxiliar y como variables explicativas o independientes a las variables originales de la matriz de datos. Aquí es importante marcar en la opción guardar el cuadro correspondiente a la distancia de Mahalanobis antes de proceder a la ejecución del procedimiento. Después de realizar los cálculos, observamos en la ventana de datos una nueva variable denominada
Mach-1, la cual contiene las distancias cuadráticas de Mahalanobis de cada individuo al centroide de la matriz de datos. Distancias cuadráticas de Mahalanobis entre individuos. Aquí el procedimiento es más complicado. En primer lugar, se requiere la construcción de una nueva matriz de datos que resulta de sustituir los valores originales de cada individuo por aquellos que correspondan a sus puntuaciones sobre las P componentes principales. Con esta nueva matriz de datos se ejecuta un análisis de clúster jerárquico usando cualquier método de agrupación y como distancia la distancia euclidia al cuadrado, teniendo además la precaución de activar en la opción estadístico el cuadro correspondiente a la matriz de proximidades. Después de ejecutar el procedimiento, en la ventana de resultados, observamos la matriz de proximidades, que no es más que la matriz que contiene a las distancias cuadráticas de Mahalanobis entre cada uno de los individuos que forman la matriz de datos. Vamos ahora a resolver el ejemplo 1 utilizando el programa SPSS. Una vez abierto el programa SPSS y haber solicitado un nuevo conjunto de datos, se nos muestra una ventana similar a la que aparece en pantalla. En primer lugar, vamos a ir a el modo vista de variables. Y aquí vamos a darle el nombre a las variables que vamos a introducir y el tipo y el ancho, los decimales. Los demás podemos dejarlo sin incluir. Una vez hecho esto, por defecto se nos muestran los siguientes datos: numérico, el ancho, los decimales, etc. Aquí podríamos dejarlo tal y como está. Sin embargo, podemos quitarle los decimales, puesto que vamos a trabajar con cifras enteras. Vamos a quitárselos. Bien, como además vamos a usar una variable auxiliar para poder hacer los cálculos pertinentes. Variable, vamos a darle un nombre, auxiliar, AUX. Se le puede dar cualquier nombre, obviamente. Bueno, ahí la tenemos. Vamos a dejarlo aquí en 0. Ahora nos vamos a la vista de datos para introducir nuestra matriz. En la variable auxiliar colocamos cualquier valor que se nos ocurra. 1, 2, 3, 45, 9, 8. Por ejemplo, no es indiferente. Ahora nos vamos a analizar en regresión lineal. En esta nueva ventana en dependientes colocamos la variable auxiliar que hemos definido. Y en las independientes, las variables de nuestra matriz de datos. Ahora debemos tener cuidado en no darle a aceptar todavía sin escribir guardar y marcar la opción distancia de Mahalanobis. Continuar. Y ahora sí le damos a aceptar. En la ventana de resultados nos aparece la información
que para nosotros es transparente. Vámonos a la ventana de datos. Y aquí aparece una nueva columna con el título Ma-1, que nos da las distancias cuadráticas de Mahalanobis de cada individuo al centroide, al 1, al individuo 2, etc. Ahora, para calcular las distancias cuadráticas entre individuos, tenemos que hacer previamente una transformación a nuestra matriz de datos originales. Analizar, reducción de dimensiones, factor. Colocamos las variables de nuestra base de datos. Extracción. Verificamos que esté el método de componentes principales, porque a lo mejor está en otro método. Entonces lo que tiene que hacer es seleccionar componentes principales. Todo como está. Y acá vamos a colocar en número de factores que vamos a extraer 4, porque es el número de variables originales de nuestra matriz de datos. Dejamos todo como está. Continuar. Y ahora le damos a puntuaciones para que nos guarde esas nuevas variables en la ventana de datos. Por aquí, guardar, importante. Aceptar. Guardar aquí. Continuar. Y ahora sí le podemos dar a aceptar. Nos da el procedimiento, no nos interesa. En la ventana de datos se han construido las nuevas 4 variables, que es la transformación de su matriz de datos originales. Es la que vamos a usar ahora para crear un análisis de clúster. Analizar, clasificar, clúster jerárquico. Aquí vamos a introducir las variables que hemos creado anteriormente, de las componentes principales. El método puede ser cualquiera, el que esté aquí, no importa. Y aquí sí tiene que estar la distancia euclidia al cuadrado, porque puede ser cualquier otra distancia que tengan por defecto. Distancia euclidia al cuadrado, esa es la que nos interesa. Continuamos. Y ahora, donde dice estadísticos, vemos que en esta nueva ventana vamos a seleccionar la matriz de proximidades. Además lo dejamos como está. Continuar. Y ahora aceptar. En la solución a nuestro problema buscamos la matriz de proximidades. La busca hasta que la consiga. Aquí está. Y esta matriz de proximidades, esta que está acá, es la que contiene la distancia cuadrática de Mahalanobis entre los individuos. Así, entre el individuo 1 y 3, esa distancia es 9,792, entre el 5 y el 2, 6,750. Como verá, pues una matriz cuya diagonal principal es 0, como es obvio, y simétrica con valores positivos. Como usted verá, en el SPSS no necesitamos hacer ningún cálculo matricial y aprendernos ninguna fórmula. Solamente hay que utilizar el protocolo que hemos diseñado con este ejemplo para cualquier problema que a usted se le presente. Vamos ahora, continuando con el tutorial, a trabajar con el programa RStudio. Uso de RStudio para la obtención de las distancias cuadráticas de Mahalanobis. Aquí mostramos el uso de la plataforma RStudio para ejecutar el script de elaboración propia
mahal.r, cuyo link de descarga dejo en la descripción de este tutorial. Antes de comenzar a trabajar con RStudio, se recomienda crear una carpeta en el disco duro de su computadora, bien sea de escritorio o portátil, en donde guarde todos los scripts o archivos que usará con dicho programa y que constituirá dicho directorio su directorio de trabajo. En nuestro caso hemos creado el directorio cuyo nombre estamos mostrando en pantalla. Una vez cargado el programa RStudio, maximizamos la ventana consola e introducimos el comando que estamos observando. Esto es para señalarle a RStudio cuál va a ser nuestro directorio de trabajo. Este nombre debe aparecer entre comillas. El ejemplo 3, mediante el uso del script mahal.r y considerando la matriz de datos de los ejemplos 1 y 2, que es la misma, vamos a determinar las distancias cuadráticas de Mahalanobis de cada individuo al centroide y las distancias cuadráticas de Mahalanobis entre los individuos 1 y 3, entre los individuos 2 y 4 y entre los individuos 5 y 6. Al abrir el programa RStudio nos puede aparecer una configuración como la mostrada en pantalla, no siempre la misma. Lo que debemos hacer es maximizar la ventana de consola. Bueno, esto lo arrastramos para acá y esta la minimizamos. Y ahí tenemos la ventana de consola. Ahora vamos a indicarle, ya yo aquí lo tengo indicado, pues, dónde va a ser nuestra directorio de trabajo. Entonces aplicamos el comando set y ahora le decimos setwd paréntesis, vamos a poner entre comillas el nombre del directorio. Yo lo voy a repetir de nuevo para que usted vea. C barra scripts r barra. Le damos ahora enter. Y ya está, aquí aparece. Debe aparecer aquí el directorio de trabajo. Vamos ahora a correr el programa que usted descargó, el programa mahal.r. Le decimos aquí source. Ya no hay que escribir el directorio porque ya está listo. Comilla mahal.r. Bueno, y nos están apareciendo una bienvenida. Nos dice que si usted va a suministrar los datos de un archivo y ese archivo lo hizo en Excel, debe tener en cuenta que la primera fila debe tener los nombres de las columnas, que después que meta los datos, usted le debe grabar con la opción delimitado por comas. En el caso pues del SPSS, no hace falta colocar el nombre de las columnas porque ya la tiene. Entonces, delimitado por comas. En el caso de Minitab, lo lleva a Excel primero y después lo lleva a delimitado por coma. Eso es lo que dice esa primera pantalla. Ahora nos está preguntando el número de casos o datos o individuos. Recuerde que en nuestro problema eran 6. Luego el número de variables cuantitativas. En nuestro caso eran 4. Y nos pregunta si los datos los vamos a introducir a través de la consola o mediante un archivo. Vamos a meterlo a través de la consola. Entonces 1. Entonces él, fíjense la información que nos da. Cuando vayamos a meter los datos podemos irle dando un espacio en blanco entre dato y dato hasta completar pues la cantidad deseada. Si son muchos y se llena la pantalla, dele enter y continúe el proceso. Bueno, vamos a introducir los 6 datos de la variable 1, separados pues obviamente por un espacio en blanco.
Enter. Nos está pidiendo de la variable 2. Nos está pidiendo la de la variable 3. Nos está pidiendo de la última variable. Y esos son los datos que yo introduje. Yo aquí cometí unos errores a propósito. Por ejemplo, esta columna está bien, 2, 1, 1, 4, 5, 6. Esta 4, 6, 8, sí está bien. Esta 1, aquí está malo. Pues aquí debe haber un 3. Lo demás está bien, 4, 4, 6, 8. Y esta 7, 5, 2, 1. No, aquí debe haber un 0. Entonces tenemos que modificar cuáles. Tenemos que modificar el elemento 2, 3, segunda fila, tercera columna, y también luego el elemento, hay que anotarlo pues, el 2, 3, y el elemento este que está aquí, que es el 4, 4. Bueno, 2, 3 y 4, 4. En el elemento 2, 3, que aparece un 5, debe aparecer un 3. Y en el elemento 4, 4, que aparece un 1, debe aparecer un 0. Bueno, nos está pidiendo, si queremos modificar los datos, vamos a decirle que sí, pulsando un 1. Entonces el número de datos a modificar van a ser 2. Entonces, el primer dato que vamos a modificar es el 2, 3. 2, 3. Y nos pide el valor, que va a ser 3. El segundo dato a modificar es el 4, 4. Y nos pide el valor, que va a ser 0. Y ahora sí está bien, ya se modificó la base de datos originales y tenemos pues la que en realidad corresponde con el ejercicio que tenemos planteado. Y ya está, directamente nos da las coordenadas del centroide. Estos que están aquí nos da la distancia al centroide. Y ahora vamos a hallar la distancia, por ejemplo, entre los elementos que nos pedían. De tal manera que nosotros queremos hallar tres distancias. Recuerden entonces, entre el 1 y el 3, 2 y 4, 5 y 6. Entonces, tres distancias, tres grupos. Bueno, es un recordatorio ahí que debemos tener presente. El primer grupo es el 1 y el 3. El 1 y el 3. Y la distancia es 9, 7, 9, 1, 9. El segundo grupo es entre el 2 y el 4. Y la distancia es 9, 0, 5, 5, 1. Y finalmente, entre el 5 y el 6. Y la distancia es 9, 9, 7, 8, 5. Verifique usted que estos resultados coinciden con los que se obtuvieron con el SPSS. Bueno, de acuerdo con lo que hemos observado, usted preferirá utilizar un programa u otro. Bueno, les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.